Ok. El siguiente diagrama de protecciones es básico, es sencillo. Es una subestación de media tensión, es una subestación particular de media tensión, donde mostramos la parte del transformador que toma la media tensión y transforma hacia abajo lo que es la baja tensión. El bus de carga, aquí vamos a tener cargas directamente conectadas que no son críticas, y tenemos un alimentador que en paralela a un generador o planta de emergencia con una carga que es catalogada como crítica. Estos dos alimentadores están interconectados al bus principal secundario del T1, que es el que está conectada a la red de suministro básico de Comisión Federal de Electricidad. Entonces tengo la media tensión y tengo la baja tensión. Haciendo zoom para poder ver mejor los equipos, hay un alimentador que se llama 4140 que viene de subestación X, Álamos, el que quieran, y va por las calles de forma aérea. En algún punto de la red de media tensión entroncamos al particular. La subestación de media tensión se entronca en este punto que está marcado aquí, que le voy a conocer como punto de conexión común, PCC. Es así como en campo lo conocemos. El punto de conexión común es el punto donde entronca la subestación del particular con la red de comisión. En ese punto, por normatividades de construcción de línea subterránea y subestaciones de particulares, CFE tiene que instalar un dispositivo de seccionamiento. Si se fijan, esta es la franja operativa, así lo voy a poner en el diagrama. Esta es la franja operativa entre CFE y el particular. ¿Qué quiere decir eso? Que de esta línea imaginaria hacia arriba, es decir, desde las cuchillas de seccionamiento hacia arriba, es propiedad del suministrador, es red general de distribución todo esto. Y ustedes no pueden hacer maniobras, ustedes no pueden seccionar, abrir o cerrar estas cuchillas de servicio que entroncan al usuario. De la línea imaginaria para abajo es ahora sí propiedad del usuario particular, y todos los equipos que estén instalados hacia abajo son responsabilidad del particular. El primer dispositivo que encontramos en el unifilar pues es precisamente desde el punto de conexión común hasta el primario de transformador, le llamamos alimentador de media tensión. Aquí lo voy a poner, alimentador de media tensión. Este alimentador son cables aéreos que pues a través de una E en el poste vamos a derivar 3 fases hacia el primario del transformador, pero no lo conectamos de forma directa. Para poder conectar el T1, que tiene características conexión delta estrella aterrizada, 13200 en el primario, 480-277 en el secundario, y una capacidad máxima de transformación de 2000 kVA. Ese transformador se entronca a la red de CFE a través de equipos eléctricos físicos, seccionadores, cuchillas, cable de potencia, cable desnudo, el equipo físico de medición fiscal y los relevadores de potencia que van a proteger el alimentador primario de media tensión. Para proteger aguas adentro a esta instalación contra sobretensiones, aquí lo voy a poner para que no se olvide, o sea, sobrevoltajes, miles de volts, perdón. Tenemos los apartarrayos, aquí están ubicados los apartarrayos. Estos elementos es el primer frente de protección en el sistema industrial. Cuando haya un exceso de alimentación en la magnitud de voltaje, estos apartarrayos son normalmente abiertos. Cuando hay un exceso de tensión, un frente de onda, por ejemplo, un rayo que incida en alguna de las fases, cuando la sobretensión se propaga en ambos sentidos por el cable o alimentador de la CFE, también en el punto de conexión se va a filtrar un valor
un porcentaje específico de esa sobretensión y que impactaría finalmente en el transformador y en las cargas de baja tensión del usuario particular. Entonces, estos apartarrayos que son normalmente abiertos, cuando hay una sobretensión excedida a la de su diseño, estos apartarrayos van a cerrar automáticamente, poniéndose en corto y drenando a tierra en la energía que pudiese impactar en los equipos y dañarlos. Los drenamos al sistema de tierras y ya lo que pasaría hacia el cable, hacia las cuchillas, hacia el transformador, pues es una cantidad de energía moderadamente baja que puede ser absorbida sin problema por los equipos. Recuerden que los equipos, por ejemplo el transformador, tiene un bill o un nivel básico al impulso, por sus siglas en inglés, en kilovolts. Por ejemplo, si es un equipo de 13.800, a lo mejor el bill de ese equipo es de 91 kV. Es decir, que sobre tensiones momentáneas inferiores a 91 kV pueden ser soportadas por los equipos que se instalaron en este alimentador de media tensión. Entonces las protecciones contra sobretensión están aquí en la cometida y ya sé para qué sirven, para qué se utilizan. Podemos instalar en media tensión, podemos instalar en baja tensión unos equipos parecidos a los apartarrayos, nada más que si los instalo en baja tensión no se le llaman apartarrayos, se le llaman varistores o supresores de picos, que se conectan igual de línea a tierra o de línea a línea para poder absorber la energía remanente que puede fluir del transformador primario al secundario y que va a impactar en tarjetas de control de climas, en tarjetas de control de refrigeradores, en tarjetas de control de las televisiones, en todo lo que sea electrónica de potencia. Esas altas de voltaje al final del día vienen, llegan e impactan a las cargas que están conectadas al sistema eléctrico de distribución, absorbiendo, por ejemplo, un monitor de una laptop o de una televisión, absorbiendo esa energía y haciendo que internamente sus componentes electrónicos exploten, truenen o se dañen. Entonces, en resumen, los apartarrayos es el nombre correcto, apartarrayo, a quien va a absorber esas sobretensiones en media tensión. Varistores o supresores de pico, aquellos equipos que van a estar conectados en la barra de baja tensión, pero tienen la misma función. Posteriormente, como pueden observar, tenemos el TP, transformador de potencial, que es quien va a leer el voltaje de la línea. Perdónenme, este es el TP. Y tenemos al TC, transformador de corriente y transformador de potencial. Este TC y este TP no es del particular, aunque se encuentre dentro de la franja operativa. Este TP y este TC son de uso exclusivo para la medición fiscal, que se encuentra forzosamente al límite perimetral del lote, es decir, que personal de distribución, medición, pueda acceder a los TPs, TCs, al medidor para la toma de lecturas sin necesidad de pedirle permiso al particular. Es decir, que este medidor, aunque se encuentre dentro de la franja operativa, realmente este medidor se encuentra ubicado hacia la calle, dando hacia la calle, en la barda, si así lo quieres ver, en el límite perimetral del lote, de tal forma que cualquier cuadrilla pueda acceder a probar, a calibrar estos equipos de medición y a cualquier hora del día. El TC lo que va a hacer es leer voltaje y darle la señal de voltaje al medidor. Perdón, el TP está acá abajo, lo voy a poner aquí. Y el TC va a medir, como ustedes saben, pues la corriente eléctrica que va a fluir por el secundario, por el primario de la cometida. Entonces, con voltaje y con corriente, este medidor fiscal puede registrar el consumo
por ejemplo, en kilowatt hora que demanda ese industrial. Y hasta aquí hemos explicado la cometida, los equipos principales que van hacia el lado primero del transformador y no hay ningún problema. Seguido de la medición fiscal, tenemos las cuchillas con nomenclatura 43014. Recuerden que esta nomenclatura 43014 no es una nomenclatura aleatoria. En la materia de subestaciones eléctricas nos debieron de haber enseñado qué significa cada dígito. Cada dígito tiene un porqué en campo. Cuando vamos a hacer maniobras, mantenimiento en campo, nosotros vamos a encontrarnos con estas nomenclaturas y ustedes deben de saber qué significa cada dígito. Por ejemplo, el 4 significa que es un equipo de media tensión en 13.800. Todo lo que tenga 4 al inicio, observen cómo empieza con 4140, 43014, 42010. Todo lo que empiece con 4 significa que es equipo que está dimensionado para un nivel de media tensión a 13.200 o 13.800 volts RMS en la red. El 4 final significa que son cuchillas. Este 4 de aquí significa que es una cuchilla cortacircuito de seccionamiento manual con eslabón fusible. Entonces, aquí tenemos lo que conocemos como CCFs, cuchillas cortafusibles o cortacircuitos con eslabón fusible. Entonces vale la pena ponerlo. Más eslabón fusible. Este equipo, el 43014, se instala allí para proteger a la cometida, a los conductores, a los equipos que se encuentran conectados en el punto de conexión común de CFE, no contra sobretensiones, sino contra sobrecorrientes. Puede ser en amperes o en kiloamperes cuando hay un cortocircuito en la cometida. Sería entonces esta cuchilla la responsable de librar la falla cuando exista una sobrecorriente por falla o por sobrecarga, a partir de la cuchilla aguas abajo, hacia la carga. ¿Ok? Esta clave de servicio de CFE puede tener también eslabones fusibles. Pueden ellos colocar aquí cuchillas cortacircuito con eslabones fusibles para poder librar las fallas que se encuentran entre la cuchilla de conexión común y la cuchilla del particular. Pueden tenerlas. De hecho, deben de tener aquí un juego de cuchillas cortacircuito, cortafusibles aquí en la cometida de servicio y son fusibles que forman parte de la red general de distribución. El usuario no puede sustituir fusible. Si aquí te quedas en una fase o en dos, pues F es el que tiene que venir a través de una cuadrilla a sustituir esos equipos que no son de nosotros. No es recomendable operar equipo que sea de CFE, aunque esté en la cometida de nosotros. No es recomendable moverle a la red de CFE porque podemos incurrir en alguna violación de código. Esta simbología representa una transición, y es bien importante que sepan eso. Esto es una transición aérea subterránea. Es decir, la línea viene de forma aérea por postería hasta la medición, y en estas cuchillas tenemos una transición que cambia la línea aérea, la convierte subterránea. ¿Por qué alimentar un transformador de forma subterránea? Porque esta transición, lo que no quiere este particular es que por el estacionamiento vayan los cables de media tensión al aire. Entonces el particular decidió llevar canalizada esta alimentación de fuerza por el suelo, en canalizaciones, en tubos por debajo del subsuelo, debidamente identificadas, y salir por las trincheras en el cuarto de máquinas y alimentar así el T1 para evitar la exposición de esos cables de media tensión a los usuarios.
Entonces aquí veo que bajamos la línea y aquí subimos la línea como comúnmente lo conocemos en campo. Así se conoce. Aquí bajamos la línea en la transición, llegando a un TP. Este es otro TP. Este TP que estoy mostrando aquí en la lámina, como pueden verlo, este TP, perdón, este es un TC, lo voy a poner, este es un TC y este es un TP. Aquí está un TP. Este TC va a leer la corriente que fluye por la cometida hacia el T1, pero este TC y este TP no tienen fines de medición. Este TP y este TC tienen fines de protecciones eléctricas. Esta protección, estos TCs y estos TPs llevan la señal de corriente y la señal de voltaje a un relevador de protección, a este relay, que es un 50-51. Este relevador es un relevador digital o electromagnético, no dice de qué tipo es este relevador de protección, pero este relé 50-51 va a librar cargas de sobrecorrientes. Puede ser en amperes o puede ser en kiloamperes. Es decir, que este es un relevador de protección y su función va a ser parecida a la de las cuchillas cortacircuito que tenemos instaladas como 43014, nada más que este es un relevador en tiempo y forma, instalado en un tablero de protección, control y medición en la subestación del particular. El 50 va a tener la misión de liberar fallas instantáneas o de forma instantánea, con un tiempo de retardo pues instantáneo, pues fallas instantáneas. Y el 51 tiene la misión de librar fallas con un retardo de tiempo. ¿Ok? Esa dualidad es con la finalidad de poder coordinar los disparos térmicos magnéticos aguas abajo en el diagrama unifilar y poder coordinar los disparos de todos los dispositivos de protección que tenemos hacia abajo. Podemos decir que cuando pasa una falla eléctrica puede disparar el 50 de forma instantánea o puede respaldar el 51 con un retardo de tiempo. El relevador tiene que leer lo que sucede en el sistema de potencia y creo que queda muy claro en este diagrama. Lo lee a través del TC, TP, pero no son las únicas señales que pueden entrar al relevador. Hay más señales que estos relevadores pueden censar. Pueden censar presiones, sobrepresiones, temperaturas, pueden censar velocidad de giro, pueden censar frecuencia, pueden censar voltaje, pueden censar un montón de variables eléctricas o una combinación de ellas para poder decidir. Observen cómo se decide a través de esta línea punteada. El relevador dice, dependiendo de la cantidad de voltaje y de corriente que fluyen hacia el transformador 1, yo digo si hay que disparar o no. Entonces, a este relevador vamos a suponer que se le ajustan 15 amperes en la cometida. Todo lo que sea arriba de 15 amperes ya es una sobrecorriente. Entonces, cuando haya 100 amperes en la cometida, este relevador debe de decidir que hay que sacar de servicio la cometida, mandando una señal de disparo al interruptor 42010. Este sería entonces el interruptor de potencia que va a estar comandado por la señal que le dicte el relevador. Si el relevador dice que este se mantenga cerrado para mantener la continuidad de suministro, el T1, el 42010 lo va a hacer, que es el interruptor. Pero si hay una falla,
el relevador detecta esa falla y le va a decir inmediatamente al interruptor de potencia que dispare, ¿verdad? Que dispare, porque hay una falla en el sistema. Entonces, este interruptor va a abrir, va a disparar, desenergizando inmediatamente el T1 para no alimentar la falla de cortocircuito aguas abajo. Posteriormente llegamos al transformador 1 y transformamos a 480-277 trifásico en 4 hilos para alimentar finalmente la carga del secundario. Desde el T1 hasta el bus de carga, aquí vamos a ponerlo bus principal secundario o carga, todo este bus está energizado por el T1 en 480-277 volts en 3 fases 4 hilos. Entonces, desde el T1 hasta el bus principal de carga, a esto le conocemos como alimentador secundario de baja tensión. Todo esto es el alimentador secundario, desde el T1 hasta la barra del secundario, y también tiene que ser protegido con relevadores de protección. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues aquí tengo primeramente un TC, ¿ok? Tengo un TP, y no dice el diagrama unifilar para qué se usan, simplemente se instalaron muy probablemente para medir algún parámetro eléctrico, voltaje y corriente. ¿Para qué? Pues para a lo mejor pues para medir la energía que fluye en el secundario, y esto ya es del particular. Y tengo un interruptor principal que protege el secundario del transformador, el 1205, entendiendo que lo que empieza con 12 pues es alusión a bajo voltaje. Y el 5 me indica, este 5 me indica que esto es un interruptor. Si yo voy a campo, yo veo en el tablero una terminación en 5, pues es un interruptor de tipo metal clad o blindado. Por eso es muy importante que en campo ustedes pues empiecen a tomar esta expertise, ¿no? Empiecen a conocer el equipo primario, que empiecen a cuestionar por qué el 12, por qué el 5, para que vayan conociendo el equipo que ahorita está instalado en terminales de las subestaciones de los industriales. Como pueden observar, hay una salida hay cableado una salida de disparo hacia el interruptor y viene de un grupo de relevadores. Hay un sobrecorriente, que es el 50 de tiempo instantáneo. Hay un 51, que es un sobrecorriente con retardo, pero que protege al neutro del sistema. Este protege las fases, este protege al neutro del sistema. Y un 27, es decir, un relay de bajo voltaje. Así como lo estoy escribiendo, es un relevador de bajo voltaje, este 27. Cualquiera de los 3 relevadores que lleguen al pick-up o disparo de sus ajustes, entonces estos 3 relevadores le van a mandar, cualquiera de ellos, uno solo, cualquiera de ellos va a mandar la señal de disparo al interruptor para poder abrir el secundario del transformador y desenergizar todo el bus secundario que alimenta estas cargas en esta industria. Cuando hay una falla entre fases, que una fase toque a la otra, el relevador de sobrecorriente, el 50 de fase, es el que va a disparar. Cuando una de las 3 fases se caiga al suelo, toque tierra, el 51 de neutro es el que va a reaccionar y es el que va a mandar a sacar la acometida secundaria que alimenta esta carga. Cuando el voltaje que alimenta CFE es muy bajo, por debajo de la tolerancia máxima que se permite, que es del 5% hacia abajo del nominal, entonces este relevador de bajo voltaje
se prefiere que no operemos nuestras cargas industriales en tema de bajo voltaje, porque es peor, vamos a dañar a los equipos eléctricos de forma permanente, aunque tengas voltaje, pero si es en nominal, por debajo de la tolerancia especificada por el fabricante, yo prefiero mejor quedarme apagado. No es recomendable conectar motores, electrónica de potencia a un bus que tenga bajo voltaje, porque va a morirse esa carga. Para evitar esa condición operativa, este relevador de bajo voltaje mandaría el disparo para apagar completamente todo el bus del secundario de ese transformador. Entonces ya vimos el 50 de fase, el 51 de neutro, el 27 de bajo voltaje, y aquí está un medidor fiscal. RPU es un medidor fiscal de respaldo a este de CFE. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos doble medición fiscal? Porque si CFE aquí marca 10,000, acá este RPU debe andar cerca de la medición de CFE, agregando las pérdidas del transformador. Pues este es un testigo, este es un medidor testigo. El usuario industrial decide instalar, pues para cotejar lo que le cobra la CFE como suministro básico en el proceso. Llegamos al bus secundario y observamos que hay dos tipos de carga. Una carga directamente conectada al bus, que podemos detectarla como carga no sensible o carga no crítica. Y hay una planta de emergencia que está conectada en paralelo a través de un bus de transferencia, un tablero de transferencia. Este es el que conocemos cuando salimos a campo, que se le dicen, este es el transfer o tablero de transferencia. Esto que está punteado es el transfer. Y en paralelo al transfer, dos cosas: una planta de emergencia y una acometida o alimentador de baja tensión. Este es normalmente cerrado. Este es normalmente cerrado. Y el alimentador de la planta de emergencia es normalmente abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo una carga crítica, que nunca le debe de faltar la energía eléctrica. Aquí podemos tener comida perecedera por temperatura. Podemos tener aquí, si es una tienda de conveniencia esto, pues aquí están los refrigeradores que mantienen a temperatura el jamón, el queso, el pescado, la leche. Todo lo que a falta de energía eléctrica puede llegarse a perder y no poder pues comercializarlo. Entonces, cuando hay un apagón, que CFE nos deja de surtir energía eléctrica o que hay una falla en el suministro eléctrico, esta carga crítica, el tablero de transferencia detecta que se apagó el bus, entonces manda a abrir el 11030 y manda a cerrar automáticamente el 11040 para que el generador diésel comience a mover las cargas críticas. Entonces, como pueden ver, es un generador de casi 1 megawatt de potencia en 480-277 en voltaje de corriente alterna, y la transferencia entre uno y otro se hace de forma automática. Eso es muy importante, automática. Es decir, que cuando estos TCs y estos TPs detectan un bajo voltaje o una pérdida de potencial por alguna cantidad de tiempo específico, esta relevación automáticamente le va a decir al transfer que abra el 11030. Aquí lo voy a poner, lo va a abrir y va a cerrar el 11040 cuando la planta diésel ya esté en condiciones de poder surtir la carga eléctrica. Como podrán ver, este es un diagrama unifilar de protecciones que existe en tiempo real de una tienda. De hecho, es una tienda que vende, ¿no?, por ahí productos de autoservicio.
no digo cuál, pero es así como el diagrama de protecciones tiene juego, ¿no? En poder mantener estable el sistema de suministro ante cualquier disturbio de falla, ante cualquier alta de voltaje, de corriente, cómo mantenemos una carga que es crítica de forma asegurando, ¿no?, el suministro por una planta de emergencia. Si no tuviéramos planta de emergencia, esta carga pues quedaría expuestas al tiempo en que CFE nos devuelve la energía eléctrica, o peor aún, que explote, por ejemplo, un interruptor, que tú tengas servicio eléctrico, pero tú tengas la falla aquí abajo. Es cuando te hablan en la madrugada y te exigen que vayas a la planta a ver qué es lo que sucedió. Cuando llegas a la planta, ves que el 12015 está en llamas, hay que hacer las maniobras de forma instantánea, inmediata, sin que se quede electrocutado a alguien, sin que se dañe físicamente tu personal y sin dañar más la instalación. Estas son las cosas críticas que pueden llegar ustedes a enfrentar en corto tiempo cuando somos jefes de mantenimiento, encargados de turno. Cuando pase algo feo en esta cometida o en el sistema al cual me están contratando para cuidar, pues por eso hay que entender qué hace cada cosa, cada relevador, cada equipo, hay que conocerlo para poder tomar la decisión que mejor aplique en un momento de emergencia en la operación de este sistema eléctrico de media y baja tensión. Procedo a detener la grabación.